Buenas noches, profe. Nosotros vamos a darles a conocer nuestro análisis estadístico. El equipo está conformado por Judy Duque, Sebastián Osorio y Cristian Vélez. Para responder la pregunta que nos correspondió, haremos uso del método científico, donde primero iniciamos analizando una base de datos que lleva construyendo el profesor Jaime Gutiérrez con los estudiantes que en materias de ciencias exactas. Nuestra pregunta de investigación es: ¿el estado civil afecta el peso de los estudiantes encuestados? ¿Existen diferencias estadísticas significativas? Para iniciar a resolver esta pregunta, nos planteamos algunos supuestos sobre si este afectaría o no, llegando a una conclusión en común de que sí afecta. Pero para resolverla con más certeza, haremos uso de la experimentación mediante tablas de frecuencia, gráficas, entre otras, para así obtener los datos necesarios. Nosotros iniciamos cogiendo la base de datos, eligiendo las variables necesarias. En este caso, elegimos el estado civil y el peso actual. Ya los llevamos a otra página y de ahí eliminamos los datos erróneos. Bueno, en este caso nosotros tenemos pues el estado civil, que es una variable cualitativa nominal politómica, y tenemos el peso actual, que es una variable cuantitativa discreta de razón. Luego, para hacer un análisis como más profundo, dividimos las variables en casado, divorciado, unión libre, soltero y otro. ¿Qué podemos analizar de cada uno? Bueno, a mí me tocó la categoría de casado. Entonces aquí vemos que tomamos una muestra de 51 personas. Entonces vemos que la media se sitúa entre el rango de pesos de 48 y 55, arrojándonos un porcentaje de 25.49, y esto con un equivalente a la muestra total de 13 personas. Aquí pues los datos que se destacan es que pues en teoría se maneja un peso bajo en esta categoría de personas. Digamos que fuera del rango o de los intervalos pues establecidos, en realidad son muy pocos los que están, digamos, con altos índices de masa corporal. De los estudiantes encuestados para el estado civil divorciado, aparece un tamaño muestral de 6, dentro de los cuales pues, el máximo peso es de 72 kilogramos y el mínimo de 54 kilogramos. El porcentaje de la frecuencia absoluta relativa indica que el 50% de esos estudiantes encuestados está en un peso entre 54 y 58 kilogramos. Entonces uno podría decir que quizá los estudiantes divorciados tienen un peso bajo, a pesar de que no es tan extremo. Habrá que verificar su estatura, pero pues es la mitad de esos 6 estudiantes. Los otros se encuentran en 3 pesos diferentes, uno distante del otro, sin ser pues mucho. Bueno, este es el ítem de unión libre. Entonces aquí vemos que tenemos una muestra total de 52 personas, en donde digamos la tendencia, o digamos que el peso promedio se destaca entre 63 y 72. Vemos que esto nos da un porcentaje equivalente a 38.46, y pues digamos que referente al tamaño de la muestra, esa tendencia se centra en 20 personas. Datos particulares es que una persona está en un rango de peso de 97 a 106 y 9 personas se encuentran en un rango de 46 a 55. En la encuesta realizada, el estado civil de los solteros, tenemos un tamaño de muestra de 981 estudiantes, dentro de los que el peso mínimo es de 35 kilogramos y el peso máximo es de 120 kilogramos. Ahí entra, podríamos decir que ese 120 pues evidencia un sobrepeso o una obesidad, o es una persona demasiado grande. Lo mismo el mínimo, quizás sean mujeres o sea mujer muy pequeña, pero que igual es un peso bastante bajo y podría uno hablar de una anorexia o de alguna enfermedad pues que habrá que atender. Se divide en 11 intervalos, dentro de los que podemos decir que la mayoría de los estudiantes se encuentran con un peso entre los 50 y los 66 kilogramos. Estaríamos hablando de un total de estudiantes de... me restas ahí 626 menos 105, por favor. Menos 105. Sí. Dale el igual para que te dé la... Sí, qué pena, es que... O el más. Listo. 521. Que estaríamos hablando que 521 estudiantes de los 981 están entre esos pesos.
Por lo tanto, pues esa es la mayor tendencia del peso. Pero es claro que uno de los estudiantes está entre 112 y 120 kilogramos, 5 entre 105 y 112, y 3 entre 97 y 105. Podríamos decir que esos 9 estudiantes que están entre 97 y 120 tienen unos problemas de peso y de sobrepeso. Entonces tendría la universidad que atender estos casos. Lo mismo en el caso de los pesos que están entre 35 y 43 kilogramos, que serían 10 estudiantes, que también serían casos preocupantes. En otro encontramos una muestra de 5 estudiantes, donde el 40% de los estudiantes se encuentran en pesos entre 56 y 61, el 20% se encuentra entre 61 y 66 y el 40% entre pesos de 71 y 76. Entonces podemos decir que la mayoría de estudiantes se encuentran entre, entre pesos de 56 y 66, donde encontramos el 60% con 3 estudiantes. En este encontramos un valor máximo de 76 y un mínimo de 56. Bueno, entonces aquí vamos a analizar los datos, vamos a hacer un análisis en JASP de la información que tenemos. Lo primero a destacar pues, es la media, en donde vemos pues, que no hay datos relevantes o datos que se salgan pues como o que requieran de un mayor análisis. Ahí el dato más destacable es el de unión libre, que es el dato más alto que vemos en 67.173. Lo otro que podemos ver es el error estándar de la media. Ahí destacamos entonces el dato de solteros que está en 0.367, lo cual quiere decir que tenemos una mayor asertividad en los datos. Y en el otro, en el estado civil otros, donde sí vemos un error estándar un poco más alto con 3.68, lo cual quiere decir que no hay datos tan asertivos, pero pues también podemos analizar que se presenta debido a la cantidad de personas que tenemos ahí. Bueno, ya entonces tenemos la mediana. La mediana, pues en realidad hay datos también similares, no hay nada que se destaque a excepción de unión libre, que es el que presenta pues como un número mayor en este análisis. La moda, entonces podemos destacar que casados y divorciados tienen el mismo peso en 54 y ya vemos que unión libre es el que mayor peso presenta. El estándar de desviación, nosotros al sacar el coeficiente de variación del PIB, vemos que el que mayor desviación presenta en los datos es unión libre con un 20.4%. Esto lo sacamos haciendo la fórmula como tal, que es tomar la desviación, dividirlo por la media, y ahí nos encontramos, y ahí entonces obtenemos resultado, el porcentaje. Se multiplica por 100 pues, para que nos den porcentaje. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos el rango intercuartil, que lo obtenemos del primero y el tercer percentil. Ahí obtenemos el dato como tal y ya luego bajando a lo que es los rangos podemos ver que lo más significativo que tenemos es lo que presenta el dato de solteros, en donde pues esto lo obtenemos del dato mayor y el dato mínimo y el dato máximo, que en la parte de abajo está explicado, donde vemos que solteros es el que presenta pues un mayor rango, digamos, en esos datos. Ahora vamos a analizar el Skinner. Podemos decir que las primeras 4, o sea, casado, divorciado, unión libre y soltero, son asimétricas hacia la derecha, ya que son mayores, son mayor que 0. Y si nos vamos a la gráfica, vemos que es así, que todas son asimétricas a la derecha. Pero tenemos otro, si miramos aquí, otro es igual a 0. Lo que quiere decir es que es simétrica, que entonces que si yo trazo una línea aquí en la mitad, es como un espejo, va a ser igual de este lado o de este otro lado. Bueno,
Ahora vamos a analizar la kurtosis. La kurtosis de casado es una kurtosis mesocúrtica, ya que esta se encuentra entre menos 0.5 y 0.5, lo que quiere decir que es una distribución normal. Al igual que unión libre, decimos que es una distribución normal, ya que se encuentra entre menos 0.5 y 0.5. Luego nos encontramos con divorciado, que es una distribución platicúrtica, ya que es menor de 0.5, menos 0.5. Y esta pues no nos ayuda a saber cuál es la tendencia central. Luego tenemos soltero, que soltero es una distribución leptocúrtica, y vemos acá soltero, vemos que sí, es así como un chorizo hacia arriba. Y tenemos otro, que es una distribución platicúrtica, la cual no nos dice nada sobre la tendencia central. Es platicúrtica ya que es menor que 0.5, entonces miramos que ahí es menor que 0.5, y si nos vamos a la gráfica vemos que es como en forma de un plato. Ahora vamos a analizar la de Shapiro-Wilks. Si analizamos todos los valores de acá de Shapiro-Wilks, podemos encontrar que todos son mayores a 0.05. Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Que todos los estados civiles tienen una distribución normal. Bueno, listo. En el diagrama de cajas y bigotes podemos ver, si trazamos una línea entre todas las medias de los estados civiles, podemos concluir que no hay diferencias significativas en los pesos de los estudiantes de la Universidad Católica de Oriente de acuerdo a su estado civil. Pero encontramos que para el caso del soltero hay unos datos que están muy dispersos y que tienden al alza en el peso que habrá que analizar. Bueno, y de las medias de cada uno de los estados civiles, podemos concluir también que la media del estado civil de unión libre es la de mayor alza, o sea, tienen los pesos más altos, al igual que el estado civil otro. El estado de soltero, el de divorciado y el de casado son medias y son pesos muy, muy similares. No hay unas diferencias significativas entre esos tres estados civiles.